de hoy vamos a hablar de algo muy importante, en lo que yo estimo algo muy importante. Estamos el día de hoy celebrando la resurrección de Jesús. Un domingo como hoy, hace muchísimos años, resucitó Jesucristo y estamos aquí celebrando la resurrección de Cristo. Estuvimos aquí desde la mañana, como mencionó la hermana Xochitl, con algo bastante hermoso. Bastantes hermanos estuvieron aquí. Y para los que no pudieron estar, pues se lo perdieron, ¿verdad? Estuvimos un tiempo bastante hermoso de meditación y de alabanza y de oración. Pero el día de hoy, en esta tarde, me gustaría empezar, antes que nada, diciéndoles el título del mensaje que traigo para nosotros todos el día de hoy. El mensaje es el día de, así como de dedo, el día de, ¿verdad? ¿Por qué le llamamos el día de? Es por lo siguiente. No sé cuántos de ustedes sepan que hubo un tiempo en la Segunda Guerra Mundial en donde, ya saben ustedes que habían dos bandos que estaban peleando en la Segunda Guerra Mundial. Pero el bando de donde estaba participando los Estados Unidos decidió atacar el bando nazi, donde estaba Alemania. Y cuenta la historia que cuando el general Eisenhower decidió enviar las tropas, las envió para entrar a lo que era Europa, porque Eisenhower era el general de los Estados Unidos. Y a ese día, en cuando llegaron las tropas, en una madrugada llegaron a Europa y se infiltraron en el territorio continental de Europa para luego derrotar a la postre, después de bastante tiempo también, derrotar a la postre a la Alemania nazi y sus aliados. Ese día, cuando tocaron tierra, se le conoce como el día D. No porque ese día derrotaron completamente y aniquilaron completamente a la Alemania nazi, sino porque ese día D fue la entrada a la invasión para conquistar el territorio enemigo. Y se le llama el día D porque se le dice en inglés que es el día decisivo. ¿Y la palabra D con qué letra empieza? Decisivo empieza con qué palabra? Con la letra D, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama así, el día D, el día decisivo. Bueno, el día de la resurrección es el día decisivo para todos nosotros los creyentes en Cristo. Y hoy vamos a estudiar por qué es el día decisivo para nosotros. Porque así como es el día de la resurrección, es el día de la inauguración del nuevo pacto. La mayoría de nosotros a veces, cuando estamos leyendo la Biblia, pensamos que el nuevo pacto inicia con Mateo capítulo 1 y verso 1. No, ahí empieza el Nuevo Testamento. Pero el nuevo pacto no empieza con Mateo 1:1. El nuevo pacto empieza con el momento de la resurrección. Independientemente de cuál evangelio usted esté leyendo, cuando usted está leyendo el momento de la resurrección, en ese momento empieza el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque sabemos que el antiguo pacto estuvo vigente y la Biblia dice que un nuevo pacto se sella con sangre. Y el nuevo pacto Jesús lo presentó al momento de la cena del Señor y dijo: este pacto es mi pacto en mi sangre, que por vosotros es dado. Entonces, cuando Él dice eso, está diciendo: lo voy a sellar con mi muerte. Así que el primer momento después del sellamiento del nuevo pacto, el primer momento, ¿cuál es? La resurrección. Y el día en que Jesús resucita, para nosotros es ese día el día decisivo. Porque cuando Él resucita va a representar, y lo vamos a ver en el capítulo 24 de Lucas. Busque allá en su Biblia 24 de Lucas. Y de ahí no nos vamos a mover, ahí nos vamos a quedar, porque ese capítulo 24 tiene diferentes capas de mensaje, diferentes estratos de mensaje. Es como le decía yo platicando al hermano Raúl hace un rato, es como una cebolla. ¿Cuántos han visto una cebolla? Tiene muchas capas la cebolla, ¿verdad? Le quita la de más arriba y tiene otra abajo. Le quita esa y tiene otra abajo. Le quita esa y tiene otra abajo. Entonces, así el mensaje del nuevo pacto, aunque es como una cebolla y es un solo mensaje, tiene muchas capas. Y hoy vamos a ver algunas de esas capas.
porque si intentáramos verlas todas no nos iríamos de aquí, ¿verdad? Sería mucho tiempo, pero vamos a aprovechar el tiempo. Así que las capas que vamos a ir estudiando y viendo del capítulo 24 de Lucas representan los beneficios que trae el nuevo pacto para cada uno de los creyentes. La mayoría de nosotros a veces como creyentes en Cristo no estamos bien enterados de lo que significa el nuevo pacto. Y cuando un creyente no está bien enterado de lo que significa el nuevo pacto, no puede vivir de acuerdo a todo lo que el nuevo pacto significa para el creyente. Es como que le digan a usted que tiene una herencia y queda dispuesto para usted, pero usted no lo sabe. Ni siquiera sabe dónde está, ni siquiera cómo reclamarla, ni siquiera cómo usarla. Entonces uno diría, pues entonces ¿para qué sirve? ¿Verdad? Sabe que es de uno, pero no sabe cómo se usa. O les voy a poner otro ejemplo. Esto le pasó a una persona, una vez llegué a una casa y había una persona y me dice, mira, te quiero mostrar mi televisión que la acabo de comprar. Es una televisión Sony de 65 pulgadas, me dijo. Y pues me apantalló, ¿verdad? Me mostró y dije yo, wow, qué bonita tele. Y me dice, este es el control remoto. Y se miraba muy bonita la tele, ¿verdad? De esas teles planas, como le dicen ahora en inglés, flat, ¿verdad? Entonces la tenía puesta allá. Y luego me dice, ese es el control, mira si le puedes averiguar cómo se usa, porque yo nada más sé apretarle el botón rojo, nada más la prendo y la apago. Tiene un montón de funciones, pero no sé nada más que prenderla y apagarla. Entonces, muchos creyentes somos así con el nuevo pacto. Sabemos que el nuevo pacto es nuestro y nosotros somos del nuevo pacto, pero nada más sabemos prender y apagar el botón, ¿verdad? De que somos parte de ello. Hoy día quiero que avancemos un poco más, que aprendamos a usar el botón del volumen, ¿verdad? Que aprendamos a usar en ese control remoto el botón de cambio de canal y así sucesivamente. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces vamos a los beneficios. El primero es, dice así el capítulo 24, verso 1. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que habían sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras preguntaban qué había pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes, o sea, dos ángeles. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron, o sea, los ángeles, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres, pecadores, y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Verso 8. Entonces ellos se acordaron de las palabras de Jesús. Esta es la primera capa de la cebolla que vamos a ver. Dice que el primer día de la semana ocurrió esto de la resurrección. Quiero decirles que cuando uno lee la Biblia, digamos, si uno lee, por ejemplo, el idioma original de la Biblia, hay una palabrita ahí que vamos a encontrar, que aunque está traducida en nuestras Biblias como el primer día, como dice aquí, y el primer día de la semana, en la Biblia original, en el Nuevo Testamento, no dice el primer día, dice en el día 1. El traductor le pone en el primer día, pero literalmente dice en el día 1. ¿Por qué dice eso? Porque de la misma manera cuando uno lee el Génesis capítulo 1, verso 1, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego separó Dios la luz de las tinieblas, y cuando termina el día, entonces dice, y fue la tarde y la mañana. En las Biblias dice el primer día, pero en el hebreo bíblico dice fue el día 1. ¿Y cuál es la característica del día 1? El día de la luz, que es cuando aparece la luz. ¿Ya se fijaron? Ok, entonces aquí la nueva creación que Dios está haciendo, porque así como una primera creación y aparece la luz en el primer día, en el día 1,
de aquí de la misma manera. El nuevo pacto es el día 1 del nuevo pacto, es el día en que se inaugura una nueva creación. Y es el día en donde también aparece una luz. Aquella otra luz era una luz que definía el día de la tarde. Aquí en este tiempo era una luz que define todas las cosas porque es la luz verdadera. El que resucitó fue Jesucristo. Y él mismo dijo que él era la luz del mundo, ¿verdad? Entonces vemos que el día 1 es el día de la luz, el día de una nueva creación. Cuando Jesús está resucitando, nos está diciendo, está creando una nueva creación. De manera que Él es el inicio de una nueva creación. Ahora quiero que se pongan abusados y me van a ayudar buscando en su Biblia. Busquen rápidamente 2 Corintios 5:17. ¿Alguien se lo sabe? Ese pasaje. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o se puede traducir nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto es un nuevo orden de cosas. No es como el antiguo, es una nueva creación. Es un día de luz, es un tiempo de luz. Es un tiempo en donde el conocimiento de Dios está a flor de piel, porque lo conocemos directamente a través de Jesucristo. Es un tiempo, una nueva creación implica lo siguiente, que así como nosotros vivimos en este tiempo y hay una eternidad futura que todos esperamos, ¿qué les parecería si esa eternidad futura, en cierto sentido espiritual, de la eternidad se adelantara, entrara en la historia y en el tiempo y se hiciera disponible para usted y para mí? ¿Cómo sería eso? Que la eternidad futura, ese tiempo que nosotros decimos, esa gloria futura que nos espera, ¿verdad? ¿Qué pasaría si en cierto sentido, no en todo sentido, pero si en cierto sentido esa eternidad futura viniera del futuro, entrara en la historia y luego a usted y a mí se nos hiciera disponible a través de la resurrección de Jesús? Sería una maravilla, ¿verdad? Pues piense que no nada más es una maravilla, es una realidad. Usted y yo hemos entrado ya en la eternidad. Por eso la Biblia dice, el que cree en mí tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna, sino que usted cualquier pasaje que busque va a decir así, tendrá, no, dice tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque la eternidad ya ha sido hecha disponible para nosotros a través del nuevo pacto. El nuevo pacto es una nueva creación en Cristo. Y si usted es parte de ese nuevo pacto, usted es parte de esa nueva creación, ¿ok? Punto número 2. Ya hemos visto que el día 1 inaugura el tiempo de la nueva creación. Punto número 2. El día 1 inaugura el tiempo de la fe en el Evangelio, en la buena noticia de que Jesucristo ha resucitado. Es el tiempo de creer y de proclamar la fe en la resurrección del resucitado. Fíjense cómo dice aquí, verso 9, del mismo capítulo 24 de Lucas. No se vayan de ahí, ahí vamos a estar. Al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y luego dice, las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron, o sea, no les creyeron a las mujeres. Dice, Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. ¿Por qué decimos que es un tiempo para creer en la vida del resucitado? Porque las mujeres sí creyeron al mensaje. Las mujeres creyeron al mensaje y fueron a avisar a los demás. Cristo ha resucitado. ¿Quiénes fueron los que no creyeron? Los discípulos varones y los que no habían tenido la visión que tuvieron las mujeres y que estaban escondidos por miedo del resto del pueblo judío.
no creían y decían, ¿cómo puede ser que haya resucitado? Pero las mujeres que tuvieron esa visión, y si leemos otras partes de los evangelios, hasta tuvieron la oportunidad de hablar con Cristo y tocarlo, cuando fueron a contar de esto a los demás discípulos, los discípulos no creyeron. Y de eso podemos nosotros inferir que el tiempo del nuevo pacto es un tiempo para dos cosas: que nosotros creamos como las mujeres sí creyeron, y que proclamemos las buenas nuevas de la resurrección de Jesús como las mujeres lo hicieron. A veces a mí me gusta mencionar esto porque es muy importante. Si ustedes se fijan en cada congregación que hay, no nada más aquí, sino en cualquier otra congregación, una base fuerte del grupo de cada congregación es el grupo femenil. De hecho, en muchas veces, si no es que en todas, es el grupo más importante que hay. Porque la mujer siempre tiene la tendencia, siempre, es por su naturaleza, tiene la tendencia a ser más emotiva, ser más sensible y a percibir el mensaje del evangelio primero y entenderlo primero antes que el varón. No quiere decir que tenga más fe, sino que por su manera en que fue creada y constituida por Dios, es más perceptible al mensaje del evangelio. Así como también es más perceptible a las malas noticias, como la noticia de la serpiente, también es más perceptible al mensaje del evangelio. Entonces, así como la serpiente utilizó a la mujer para un propósito maléfico, Jesucristo utilizó a la mujer para restaurar su propósito. Al momento de la resurrección, utilizó a la mujer para restaurar el propósito que había perdido del jardín del Edén, y la restauró a un lugar especial. Entonces, no piense nunca en la mujer que es menos que un varón, ¿ok? Ni tampoco debe pensar un varón que es más que una mujer, porque Pablo claramente dice que el uno depende del otro, pero ambos dependen de Cristo. Así dice, ¿verdad? Ok, entonces, este es el tiempo de creer y es el tiempo de predicar el mensaje de la resurrección de Jesús. Dice, por ejemplo, en 2 Corintios 5, 6 y 7, así que vivimos confiados, dice la Biblia, porque andamos por fe y no por vista. El tiempo en el que vivimos bajo el nuevo pacto es un tiempo en el que caminamos por ¿cómo? Por fe. No caminamos por vista, sino que caminamos por fe. Así como Jesucristo le dijo a los que creyeron, bienaventurados, tú le dices, o bienaventurados los que creyeron sin haber visto, le dijo, ¿verdad? Entonces es una bienaventuranza especial. Y yo les invito a que todos aprovechemos de esa bienaventuranza, de que seamos creyentes, que no esperemos y digamos, bueno, hasta que me lo muestren voy a creer, ¿no? Hay cosas que no es necesario que sean así. La evidencia a través de la fe es más que suficiente. Tercer punto, el día 1, el día D del nuevo pacto, es el tiempo de la revelación final de Jesucristo. El tiempo donde Jesucristo mismo se encarga de abrirle los ojos del entendimiento a la gente. Vamos a ver esto es muy importante. Y está en el versículo, empieza desde el versículo 18, pero vamos a empezar desde el versículo 13, porque ahí lo dejé, ¿verdad? Dice así, aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre lo que había acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían, estoy en el verso 15, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Fíjense cómo dice, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Ahí mismo Cristo junto a ellos, si no se habían dado cuenta de que era Cristo, porque sus ojos estaban ¿cómo? Lo que quiere decir es que venían todavía del tiempo del antiguo pacto, vivían como personas todavía con mentalidad del antiguo pacto. Se les presentó Cristo y por más que Cristo estaba físicamente presente junto a ellos, no lo sabían identificar.
Y así hay mucha gente, aún en las iglesias que se dicen ser iglesias del nuevo pacto. Se dicen ser iglesias del nuevo pacto. Cristo entra y quiere hacer toda la obra en ellos. Se presenta ahí junto a ellos, se sienta junto a ellos, pero no lo reconocen. Porque sus ojos están ¿cómo? Porque para poder tener ese conocimiento es necesario que Cristo revele su identidad a la gente. No venimos a conocer a Cristo porque tenemos el deseo, sino que es bueno tener el deseo, pero solamente se viene a conocer a Cristo cuando Cristo hace una obra de misericordia y nos abre los ojos del entendimiento. Por eso necesitamos siempre orar y decir: Señor, para cualquier persona que todavía no entiende y no conoce bien el Evangelio, ábrele los ojos del entendimiento. ¿Se me dio a entender? Así como Él también tuvo en un momento misericordia de nosotros y nos tocó y nos abrió los ojos del entendimiento para entender esas cosas del nuevo pacto, hay muchos que no logran comprenderlas. Pero a veces no es por falta de estudio, sino es porque no han recibido esa revelación de parte de Dios. Esa es la realidad. Entonces, como decía el apóstol Pablo, no es del que quiere ni del que corre, sino ¿de quién? De quien Dios tiene misericordia, ¿verdad? Entonces, seguimos leyendo aquí cómo dice esto. Dice acá, verso 17: ¿qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, dice. Y uno de ellos, llamado Cleofas, dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Le dijo. ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Y respondieron, dice, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta. Fíjense cómo lo consideraban. Era un profeta. Hasta ahí llegaba el entendimiento de estos dos discípulos, que de profeta no lo pasaron, o sea, no lo encumbraron más. Llegaba hasta profeta, ¿verdad? Que era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. O sea que estos dos habían entendido a Jesús como que había sido alguien similar a Moisés o a Elías o algún otro profeta de renombre en el pueblo de Israel. Pero de ahí no pasaba. Y fíjense que dice aquí: los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel, quien lo rescataría de sus enemigos, los romanos, quien nos traería la libertad geográfica, política, en todo tipo. Por eso estaban cabizbajos, porque decían: todas nuestras esperanzas se fueron abajo, se murió, y ahora ¿qué va a pasar? ¿Y qué de nosotros? Decían ellos como grupo, ¿verdad? Y luego dice: es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Y seguimos leyendo y dice: también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados, dice aquí. Versículo, y dice: esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, verso 23, pero no hallaron su cuerpo. Y cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Y algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Y luego dice, verso 25, fíjense las palabras de Jesús. ¿Cómo dice? Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, o sea, por todo el Antiguo Testamento, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Por eso decimos que el día del nuevo pacto, desde el momento de la resurrección, es el tiempo en que aquí nos ilustra cómo funciona esto. Jesucristo tiene que llegar, tiene que aproximarse a nosotros, tiene que revelarnos su verdadera identidad.
para que podamos entonces percibir quién es Jesucristo. Ahora, muchos dirían, bueno, pues yo nunca he experimentado que Jesús se me acerque y sentir su presencia, nunca lo he visto. Quizás no lo va a hacer de la misma manera en que lo hizo aquí. Por lo general, después que ascendió a los cielos, utiliza a sus mensajeros, a sus discípulos que ya han entendido el mensaje, para comunicar ese mensaje a otros que todavía no lo han entendido. ¿Sí me doy a entender? Que le utiliza a usted y a mí. Si hemos entendido ese nuevo pacto, nos va a utilizar y vamos a ser instrumentos en las manos de Dios para que vayamos y prediquemos el mensaje del nuevo pacto a otros que todavía no lo comprenden. Es así como lo hace el día de hoy. ¿Por qué creen ustedes que Él eligió a alguien tan importante como Pablo? O sea, Saulo de Tarso. La pregunta clave es, ¿a quién lo hace personalmente? Pero en este momento, Saulo de Tarso ya había sido llamado para ser apóstol. No, todavía ni aparece del relato bíblico. Tendríamos que seguir leyendo el libro de Hechos y hasta bien entrado ya, como el capítulo 8 por allá, aparece por primera vez Saulo de Tarso persiguiendo a los creyentes, completamente cerrado en su corazón, con los ojos velados. ¿Cómo estaba Saulo de Tarso con los ojos? ¿Cómo? Era un letrista de los máximos, de los mejores en el antiguo pacto. Pero del nuevo pacto, ¿cuánto conocía? Nada, estaba en cero. Como dicen los gabachos, zep, nada, ¿verdad? No sabía absolutamente nada de lo que era el cumplimiento del nuevo pacto. Jesús lo toma y dice, instrumento escogido me va a ser este, para predicarle a los gentiles. Y es entonces que empieza a declarar el nuevo pacto a la gente gentil. Con él lo hizo personalmente. Después de haber ascendido al cielo, dice que se le presentó. ¿Y qué es lo que le pasó a Pablo? ¿Quedó cómo? Quedó ciego. Y cuando por fin le llega la revelación del nuevo pacto, ¿qué es lo que le pasa? Cuando recibe el bautismo, ¿qué dice ahí? Recibe el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? ¿Qué le pasa a sus ojos? Se le cayeron como unas escamas de los ojos, dice. ¿Saben qué significa eso? Se le quitó ese embotamiento, esa ceguera que produce el antiguo pacto en la gente. Y por primera vez entendió la gracia de Dios. Y a muchos de nosotros nos pasa así. A veces estamos buscando con el deseo de buscar a Dios, estamos tratando de buscar la forma, pero no es hasta que el Señor en su misericordia se nos presenta y nos quita esa tapadera de la vista espiritual y se nos cae esa tapadera de los ojos, ese velo que a veces está enfrente, que podemos entender su verdadera gracia, ¿verdad? No lo digo como recriminación para nadie. Yo mismo soy alguien que experimentó algo parecido, no físicamente, espiritualmente. Y así nos pasa a cada uno en su propia experiencia, que pudiéramos testificar cada uno de cómo venimos a entender la gracia de Dios, como cantábamos aquí, la sublime y maravillosa gracia de Dios. Es obra de Dios nada más. Ok, seguimos la siguiente capa de la cebolla, ¿verdad? Pero hemos visto cómo le revela su identidad a la gente en ese día decisivo. Ok, la siguiente es el día 1 o el día D, el día del nuevo pacto. Es el tiempo en que Jesucristo se da a conocer a través de la celebración de la Cena del Señor. A través de lo que vamos a hacer el día de hoy, Jesucristo lo utiliza como un instrumento para darse a conocer a la gente, porque Él está presente en el acto de la cena. Lo vamos a ver hoy. Fíjense cómo dice aquí, versículo donde lo dejamos 28. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que se iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche.
Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa. Fíjese cómo dice ahí. Ponga atención cómo dice. Luego, estando con ellos a la mesa. El escritor Lucas utiliza en este capítulo y en este versículo la misma fraseología, las mismas palabras con las cuales relató el momento de la cena cuando se instituyó en el capítulo 22 de Lucas. Utilizan las mismas palabras. Fíjese cómo dice. Luego, estando con ellos a la mesa, ¿qué hizo? Tomó el pan, lo bendijo, ¿y qué hizo? Lo partió y se los dio. No está hablando de una cena así como que están comiendo, como que se estén comiendo un McDonald's juntos o compartiendo una comida normal. No está hablando de una comida de compañerismo. Está diciendo de que una vez que se le reveló a estas personas de que Él era verdaderamente el Mesías, que Él era el nuevo pacto personificado en su vida y en su persona, que cuando llegaron y entraron a este lugar, entonces Él les dijo, bueno, si ya son ustedes personas que han entendido quién soy yo verdaderamente, porque ya se les cayeron las escamas de los ojos en su entendimiento, entonces ya pueden participar de la cena del Señor. ¿Sí me doy a entender? Porque esa participación de la cena ejemplifica la realidad, ilustra la realidad de la cual nosotros ya somos parte, de ese nuevo pacto. ¿Cómo es que el Señor ilustra eso? Comiendo la cena con nosotros, participando Él en la mesa con nosotros. Fíjense cómo dice aquí. Entonces, dice, después de que Él celebra la cena y participa de la cena con ellos, dice, entonces, ¿qué pasó? Se les abrieron los ojos todavía más. Y luego, ¿qué dice? Y lo reconocieron, pero Él desapareció. Como dando a entender, ya hice mi trabajo acá, ahora me voy con otros que todavía no han abierto los ojos. ¿Sí me doy a entender? Porque hay muchos que quieren seguir a Cristo pero que no han abierto los ojos. Entonces, es en el acto de la cena en donde la gente vino a entender lo que significaba la persona de Jesús. Porque participar de la cena es un privilegio hermoso, que el Señor nos ha dado ese privilegio. No es un privilegio que nosotros nos ganamos, es un privilegio que Él nos regaló. ¿Sí me doy a entender? Hay privilegios que uno mismo se los gana. Es como cuando una mamá le dice al niño que es muy travieso, ¿verdad? Y le dice, si te portas bien y te quedas sentadito acá sin correr, cuando yo regrese, si te quedaste sentado, te voy a dar un dulce. Le dice, un dulcecito, un caramelo, ¿verdad? Y el niño pues se está moviendo en la silla, ¿verdad? Va en contra de su naturaleza misma porque es niño, ¿verdad? Entonces se está moviendo en la silla y entonces así tratamos en la vida normal a la gente, ¿verdad? Si te portas bien, entonces cuando termines de portarte bien, te voy a dar un regalo. ¿Quién no ha hecho eso con sus niños? Todos practicamos eso, ¿verdad? Es la forma en que funciona el mundo natural. Entonces, en el mundo natural, que es un reflejo del antiguo pacto, así funcionaba Dios con el pueblo de Israel. Los trataba como niños chiquitos que no entendían. Si te portas bien, te voy a dar un dulce. Entonces, si guardas mis mandamientos, te voy a bendecir. Te voy a dar esto, te voy a dar aquello, si tú guardas esto. Y si guardas aquello, te voy a dar esto. Y si tú guardas esto, te voy a dar tal cosa. Y ustedes lo pueden leer abundantemente, como por ejemplo en el libro de Deuteronomio, donde dice, si ustedes guardan mis sábados, nunca vas a tener ninguna cría que aborte, vas a tener un rebaño grande. Si tú nunca fallas con tu diezmo, entonces yo te voy a bendecir. Vas a tener una mesa llena de harina y vas a tener todas las bendiciones del cielo. Entonces, y así sucesivamente. Por cada mandamiento que tú guardes, vas a recibir una ¿qué? Una bendición. Esa es la manera de pensar del antiguo pacto, no del nuevo.
En el nuevo es al revés. ¿Cómo dirían ustedes? Esto sería así. Le dices al niño, te voy a regalar este dulce aunque todavía no has hecho ni mal ni bien. Te voy a regalar este dulcecito. Y en agradecimiento a que ya te di el dulce, entonces te vas a quedar tranquilo comiéndote el dulcecito y saboreándolo en esa silla. Te vas a portar bien. Pero el dulce, ¿cuándo llegó? Llegó antes. ¿Hizo algo el niño para ganarse ese dulce? Y entonces, ¿por qué le dieron el dulce? Por la gracia y el amor de su mamá o de su papá. Y es así como funciona el nuevo pacto. Que todo lo que somos en Cristo y tenemos en Cristo, Él nos lo ha dado todo en Cristo. Y no hay nada que Él haya como mantenido con Él y que haya sido egoísta y que no lo haya compartido con nosotros. De hecho, dicen Colosenses, porque ustedes están completos en Él. Tienen toda la plenitud de Cristo en ustedes. En cuanto a todo lo que necesitamos, justificación, santificación o glorificación, que es lo que va a pasar con nuestros cuerpos físicos para el tiempo futuro, todo ha sido ganado por Cristo y por medio de Cristo y para Cristo. Para que nos demos cuenta que la única persona que merece recibir la gloria es Cristo. ¿No? Así de sencillo es. Ahora, ese mensaje de gracia no va bien con la gente que está acostumbrada a la antigua creación, al antiguo pacto. No va bien, porque eso les baja el ego. Eso como que los hace decir, bueno, ¿cómo va a ser posible que Dios no tome en cuenta mi buen esfuerzo? ¿Cómo va a ser que Dios no tome en cuenta mi buena voluntad, mi buena intención? O sea, es tratarse de ganar el favor de Dios. Como que Dios no supiera que todo lo que hacemos no es totalmente perfecto, ni totalmente bueno. Porque si Dios es Dios y Él es total bondad y todo bien, perfecto, sin ninguna falla, sin ningún error, y que Él nada más acepta algo o alguien que es exactamente igual que Él, ninguno de nosotros califica. Ni nos pudiéramos acercar a Dios. De antemano ya nos hubiera fulminado. Porque eso sería lo único que mereceríamos. Por la forma en que como seres humanos somos pecadores caídos y que en nosotros nada más hay malos, como dijo Jesús, malos pensamientos, homicidios, adulterios, hurtos. Para todos aquellos que somos así como seres humanos sin Cristo, hablo de los incrédulos. ¿Quién hubiera tenido la oportunidad de ganarse la vida eterna de esa manera? ¿Quién hubiera podido? Nadie. Y si no la pudimos ganar antes con nuestras obras, tampoco la vamos a poder ganar después, aunque ya seamos creyentes. Porque todo es por gracia. Como dijo Jesucristo y como repitió el apóstol Pablo, de gracia recibisteis, de gracia dad. Así de sencillo es. Entonces, si te gustó el dulce que te regaló el Señor, vive agradecido con el Señor. No estoy diciendo eso para que, como lo del diezmo que dije hace un rato, no estoy diciendo eso para que uno piense que contribuir a la obra de Dios es malo. Ese no es el punto. Contribuir a la obra de Dios es bueno, pero no de la manera en que a veces lo hemos malentendido. ¿Se me dio a entender? Es todo. ¿Ok? Vamos a seguir con el siguiente punto para ir ya rápido e ir acabando. El día 1 también inaugura el tiempo de la resurrección a la inmortalidad futura. ¿Qué es lo que pasa en el nuevo pacto cuando Jesucristo resucita por primera vez? Que Él se convierte en las primicias de la resurrección. Él es el primero en resucitar con un cuerpo glorificado para no volver a morir jamás. Y así como Él es las primicias, dice el apóstol Pablo, cada uno en su debido orden y su debido tiempo.
Dice así el libro de Corintios 15:23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo. ¿Cuándo? En su venida. O sea que el tiempo de la resurrección a la gloria, a la inmortalidad, ya se inició. Usted pudiera decir, no, eso no se ha iniciado. No, sí, ya se inició. ¿Recuerdan que les dije que la eternidad futura vino del futuro y se inmiscuyó, se metió dentro del tiempo? En la primera venida de Jesús a través de la resurrección. Así es. La eternidad ya está presente en nosotros. ¿En qué manera? En que nuestra resurrección a la vida eterna o a la inmortalidad futura ya está garantizada. Cristo es el arquetipo, o sea, arquetipo significa esa persona que tiene todas las y que nos representa a todos nosotros, que vendremos a ser igual que Él a su debido tiempo. ¿Sí me doy a entender? Ahora, usted puede decir, sí, pero eso quién sabe, ¿verdad? Pero quiero que vea un pasaje nada más conmigo, rapidito. Filipenses 3, 20 al 21. ¿Cómo dice? Si usted lo tiene en su Biblia, léalo ahí. Fíjese cómo dice. Filipenses 3, 20 al 21. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, en donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Ahí está clarito. Ahí dice que el cuerpo glorificado que Él tiene será el mismo tipo de cuerpo glorificado que nosotros recibiremos cuando Él venga por segunda vez. Es lo que nos espera a cada uno de nosotros. En el plan de Dios es algo que ya está realizado. Solamente falta que se manifieste en la historia, en la vida de usted y mía. Pero en el plan de Dios es algo que ya está garantizado. Por eso es que el Evangelio es una buena noticia. Porque es un mensaje que dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La única cosa que tenemos que creer es como Jesús le dijo a aquella mujer, ¿crees esto? Y ella dijo, sí, Señor, creo. Bueno, entonces si crees, ahorita vas a ver cosas mayores que lo que te acabo de decir. Y resucitó a Lázaro en lo físico. Para que nos demos cuenta de que el Señor tiene el poder de levantar a los muertos incluso el día de hoy. Si Él lo desea hacer, Él lo puede hacer. No está obligado a hacerlo, pero si lo quiere hacer, lo puede hacer porque tiene la capacidad de eso y más. ¿Cómo sabemos que tiene la capacidad de eso y más? Porque la Biblia dice que en su mano Él sostiene todo el universo con la palabra de su poder. Si Él quisiera, en un solo momento destruye todas las galaxias, pero por su amor las mantiene todas en su mano. Y de la mano del Señor nadie las puede arrebatar. Y si de las galaxias no lo pueden arrebatar las manos del Señor, menos una oveja como usted o como yo. Dice, nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Somos del Señor, ¿verdad? Ok, seguimos y ya nos vamos rapidito. Dice así, otra ventaja, otro beneficio. El día 1 inaugura el tiempo del cumplimiento de todas las cosas prometidas en el Antiguo Testamento. Dice 2 Corintios 1:20, como leíamos en la mañana o cuando mencionábamos en la mañana, porque todas las promesas de Dios en Él, o sea, en Cristo, son sí, y en Él, en Cristo, son amén. Y esto lo vemos aquí en los versículos 44, 46 de Lucas 24. Dice así, ahí mismo en Lucas. Vamos a ver aquí. El de la resurrección ya lo mencioné. Es cuando Él se presenta y les dice, tóquenme. Y vean que yo no soy un fantasma. Es el tiempo de la resurrección, ¿verdad? Entonces, Él dice, tóquenme. Yo soy prueba de que ustedes serán igual que yo. Porque no lo creían y creían que era un fantasma. Pero fíjense cómo dice Él. Cómo dice aquí. Versículo 39. Miren mis manos y mis pies.
soy yo mismo. No es alguien diferente. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Como personaje resucitado lo dijo, ¿verdad? Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y luego dice, una cosa que a veces me deja perplejo a mí, dice así, y como ellos no acababan de creerlo, o sea que se les presenta a Jesús y les muestra las manos, les muestra los pies, les dice, tóquenme para que ustedes vean que soy de carne y hueso, que he resucitado con las marcas y todo. Y como aún así, y aún a pesar de ello, no acababan de creerlo, dice la Biblia. Y es que hay personas que somos así. Aún ante toda la evidencia, no acabamos de creer lo que estamos en el nuevo pacto. Y la primerita cosa que decimos, no puede ser. ¿Y por qué no puede ser? Porque no me enseñaron así en la iglesia donde yo crecí. No puede ser así como dices tú, o como dice la Biblia, porque así no me enseñaron en la iglesia. Me enseñaron diferente. Y pues no puede estar equivocado, porque el pastor que me enseñó lo hizo de buena manera y lo hizo con buena intención y era sincero de corazón y estudiaba mucho la Biblia. Pero eso no garantiza nada. ¿Ustedes piensan que Pablo no estudiaba la Biblia, el Antiguo Testamento con todas las promesas? Pero vimos que básicamente no entendía mucho del nuevo pacto porque quedó ciego, ¿verdad? Tuvo que quitarle todo eso el Señor Jesús. Entonces, lo que el mensaje de esto quiere significar es, no nos cerremos a la revelación de Dios. No seamos gente cerrada a la revelación de Dios. Abramos nuestro corazón y dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos vaya guiando. No nos va a guiar a través de visiones, así cosas extrañas, ni visiones personales, que digamos esto es lo que yo tengo que seguir, no. Lo que Él nos revele aquí. ¿Sí me doy a entender? Lo que Él nos revele aquí, ¿verdad? A través del estudio de su palabra. Porque su palabra no falla. Y luego, por último, como les decía, verso 44 al 46, vamos a leerlo rápido, dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Otra vez más Jesús, abriendo el entendimiento de las personas, ¿verdad? Entonces, sí nos podemos dar cuenta cuál es la obra en el nuevo pacto que Dios hace. Cómo es muy importante que nos demos cuenta de los beneficios de estar en el nuevo pacto. Si nosotros lo tratamos de hacer todo a la manera del antiguo pacto, vamos a fracasar. El perfecto ejemplo de ello es el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso. Pero la gran diferencia está en quién Dios lo convirtió, en el gran apóstol de los gentiles. Y quiero decirte que no subestimes tu vida, ni debemos subestimar la vida de nadie, porque como decía el profeta Juan el Bautista, que tuvo la visión de Dios para entender eso, dijo, Dios puede levantar hijos, ¿aún de dónde? De las piedras, si Él quiere. Él tiene el poder para hacer eso. Pero no está utilizando piedras, está utilizando personas vivientes, usted y yo. Entonces, no se comporte como una piedra, ¿verdad? Como una persona dura, como una persona que no le penetra el mensaje, una persona inerte. Una piedra no actúa, pero un ser humano sí actúa. Actúa en respuesta a la revelación de Dios, actúa en respuesta a su gracia, actúa en respuesta a su poder y por último actúa en respuesta a su espíritu, al Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces yo te invito a que te pongas de pie y vamos a pasar a hacer algo que es muy importante. Un punto de los que vimos de lo que es participar del entendimiento del nuevo pacto
que es participar de la cena del Señor.